Buenos días a todos. Lo primero, agradeceros mucho esta asistencia a la sesión informativa del curso de experto en comunicación interna para recursos humanos. Lo primero es presentarnos. Soy David Dormido, soy responsable de formación directiva y posgrado en la Cámara de Comercio. Conmigo se encuentran Rafael Moyano, director académico de la Escuela Unidad Editorial. En unos minutos tendrá la palabra, os dará algunos datos más profesionales de quién es Rafael Moyano. Y también con nosotros se encuentra José Manuel Velasco. Es profesor del curso, es expresidente de Global Alliance en el área de comunicación, es director de comunicación de FCC y de Renfe, entre otros cargos, y luego también tomará la palabra a lo largo de la sesión y os contará un poco la experiencia como profesor docente del curso del que vamos a hablar. Yo daros unas pequeñas y breves palabras, contar un poco el inicio y la importancia del curso y la colaboración que ya tenemos más de 3 años entre el grupo Unidad Editorial y Cámara de Comercio. Hace ya unos años vimos la importancia y la necesidad de implementar la importancia de los planes de comunicación dentro del área de recursos humanos. En Cámara de Comercio somos pioneros, tenemos el máster de Canon, el máster de recursos humanos. Y recurrentemente todos estos profesionales que habían pasado por nuestras aulas nos demandaban, nos comunicaban la importancia y el déficit que había en este tema tan importante y cada vez estaba cogiendo más peso dentro de las empresas. Y fue un poco a propuesta del Grupo de Unidad Editorial quienes nos lanzamos a abordar este proyecto por el cual ya han pasado más de 100 alumnos. ¿De acuerdo? En esta sesión os vamos a dar pautas, fechas, alcance del programa, la importancia que va a tener para que podáis valorar, perdona que voy a seguir admitiendo gente, todo el peso que tiene el programa y la importancia que puede llegar a tener en el área. Por mi parte, poco más. Voy a ceder la palabra a Rafael, que os va a contar un poco funcionamiento, desarrollo y contenido, como decíamos. ¿De acuerdo? Rafael, bueno, sí comentar un poquillo. El tema al final se establecerá un turno de preguntas para dudas que podáis tener, y entre mañana y pasado se os enviará la sesión grabada, el folleto explicativo del máster, y se os darán todos los datos de contacto para cualquier duda que podáis tener. ¿De acuerdo? Pues nada, Rafael, te dejo la palabra. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, David, y buenos días a todos. Bueno, como decía David, soy el director académico de la Escuela de Unidad Editorial, que cuento en breve lo que es, y también el director de este experto en comunicación interna para recursos humanos. Bueno, la Escuela de Unidad Editorial, lo resumo rápido, es una escuela vinculada al grupo Unidad Editorial, que es el grupo editor de periódicos como El Mundo, como Marca, como Expansión, como la revista Telva y otra serie de medios. Y bueno, la escuela nació más o menos hace 25 años con un máster en periodismo que compartimos con el CEU San Pablo, y a partir de ahí han ido naciendo nuevas formaciones relacionadas básicamente con la comunicación y el periodismo, y en los últimos 2, 3, 4 años que hemos hecho un relanzamiento hemos abierto un poquito el expreso. Trabajamos con muchas universidades, con varias, con la Universidad de Alcalá, con la Universidad Carlos III, con la que hacemos un máster en comunicación corporativa e institucional, y también con la CEU San Pablo. Bueno, trabajamos con varias universidades, y digo esto porque hace 3, 4 años decidimos también abrirnos también a la formación a empresas, a la formación in company, y a hacer formaciones específicas relacionadas. Como digo, estamos muy especializados en la comunicación, pero bueno, ahora tenemos también un máster en economía circular y desarrollo sostenible, que también está teniendo mucho éxito. Como decía, decidimos abrirnos también a la formación a empresas, y dentro de esa formación a empresas pensamos en desarrollar una formación en algo que habíamos detectado, la comunicación interna dentro del área de los recursos humanos. Para eso contactamos con la Cámara de Comercio de Madrid, porque lo que buscábamos era una información muy práctica y muy relacionada con la profesión.
Como digo, esto fue hace 3 años más o menos. Vamos a celebrar ahora la 6ª edición de este experto en comunicación interna, en una colaboración estrecha, como decía David, con la Cámara de Comercio, y en la que ya hemos formado pues en torno a un centenar de alumnos. Cuando empezamos con esta formación, nos sumamos también a un estudio que se hace sobre el estado de la comunicación interna en España y en Latinoamérica anualmente, que hace Vialenga, y formamos parte de ese estado, de ese estudio, que ya va por su 4ª edición también. Y bueno, en la primera ya nos dio la razón a lo que pensábamos, que había una demanda de formación en materia de comunicación interna, y especialmente desde el área de los recursos humanos. El último estudio, el de 2024, ahora estamos participando en el de 2025, decía que la participación de los empleados en la comunicación interna de sus empresas está aumentando año tras año, y que casi la mitad de las compañías asignan esta tarea a sus departamentos de recursos humanos, pero a su vez 1/3 de los profesionales que se dedican a esta materia dicen que nunca han recibido una formación específica sobre el tema. Bueno, pues ahí aparecemos nosotros. Y la verdad que yo tengo una relación con los alumnos del experto en 2 momentos, que son en los desayunos, que ahora cuento un poquito cómo es, y sobre todo al final, en los que hacen un trabajo de fin de experto, que por la calidad de los trabajos que corrijo, me parece que aprovechan muy bien estos meses de formación, porque la verdad que hay auténticos planes de comunicación, reformas de web, de motivaciones, en fin, hay unos trabajos de fin de experto que son muy interesantes. Bueno, primero, para ya centrar un poquito en lo que es el experto, decir primero que es un curso bonificable 100%. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de nuestros alumnos, es cierto que nosotros tenemos experiencia con muchos alumnos recién egresados que vienen directamente de la universidad. Aquí la mayoría de nuestros alumnos provienen ya del mundo profesional, y que están trabajando en la formación continua y demandan este tipo de formación. Entonces, digo que es importante porque son cursos bonificables. De hecho, por aquí han pasado alumnos de grandes empresas, por citar algunas, que son profesionales, pues, del Banco de Santander, de Renfe, de Adif, de Campofrío, de AENA, de Resol, también de la parte pública. Estuvo también aquí una empleada de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, o de Teleférico de Pico de Teide. En fin, es muy variado el número de alumnos, pero todos, prácticamente todos, de Google también, de SACIR, del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, perfiles muy variados, y todos demandando eso que hablaba antes, de una formación específica en comunicación interna. ¿Y por qué qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros objetivos en esta formación? Pues algunos generales, digo. Pues, por ejemplo, aprender cuáles son las claves para diseñar un plan de comunicación interna dentro del área de los recursos humanos. Enseñamos a medir e interpretar los resultados relacionados con esa comunicación interna. Enseñamos a relacionar a los empleados de una empresa en entornos digitales, a desarrollar estrategias de comunicación interna, a gestionar redes sociales. En fin, cuento un poquito ahora cómo es el programa. Un programa que, como digo, empezó hace 3 años, y que hemos impartido en 5 ocasiones. Vamos ahora a por la 6ª, pero al que hemos ido reformando. Evidentemente, en estos 3 años que ha pasado, pues que ha aparecido la inteligencia artificial, ya hemos incorporado un módulo, bueno, al módulo de digitalización y demás, ya lo titulamos por inteligencia artificial. Esos objetivos y esas enseñanzas específicas, pues, como digo, son básicamente resumidas. Vamos a enseñar a diseñar y desarrollar un plan de comunicación interna desde los recursos humanos, a aplicar los nuevos canales digitales, a analizar datos, a extraer información relevante de los mismos que ayuden a la toma de decisiones. La metodología es una metodología online, con un trabajo de autoestudio del alumno,
apoyado por sesiones síncronas, básicamente síncronas, interesantes, de los profesores, unas webinar que, si por algún motivo no se pueden seguir, quedan grabadas y se pueden seguir grabadas. Pero se recomienda que esas sesiones sean síncronas. Tenemos al final de cada módulo un taller también en el que se puede participar. Lo hacemos totalmente online, pero también participa en tiempo real. Especialmente es interesante la asistencia síncrona a ese taller. Y luego, lo que comentaba antes, contamos con lo que a mí me parece algo bastante lujoso dentro del máster, que es la experiencia. César se lo puede poner con unos desayunos de trabajo que organizamos aquí en las instalaciones de la escuela de unidad editorial con expertos en el sector que nos dan bueno, nos enseñan sus casos de éxito o cómo hacen ellos sus trabajos. En esos desayunos, que los hacemos presenciales, pero que también se pueden seguir en remoto para las personas que no estén en Madrid o que no se puedan desplazar en Madrid, tenemos el caso de gente también que se desplaza específicamente para los desayunos, pues juntamos a los alumnos, que ya es en sí una experiencia interesante, pero los juntamos además para que escuchen las experiencias de profesionales reputadísimos de la profesión, que aquí os hemos puesto algunos de los que han pasado por aquí. Básicamente, pues está ahí Roberto Bodegas, que acaba de dejar de ser, después de 20 años, el director de comunicación de KPMG, Luis Collado, que lleva toda la vida en Google España, en Google y en Google España mucho tiempo, controlando todos los temas de comunicación, Cristina Puerta de Endesa, Marta Guillén de Correos, Nerea Nuevo del Grupo Día, que estuvimos hace poco aquí con ella y nos dio una sesión muy interesante, Adriana Anduiza de Mutua, madrileña, estuvo también porque tocamos un poquito todos los palos, Patricia Herrero de la Fundación Universitaria San Pablo CEU o Diana Silvestre del Corte Inglés. Esos desayunos contribuyen mucho a la propia relación entre los alumnos, que como digo, también tienen sus experiencias profesionales y sobre todo sus aspiraciones y demandas para hacer crecer la comunicación interna en sus empresas, y también ese contacto con profesionales ya, como digo, muy, muy reputados. Resumo rápido lo que son los módulos del programa, que como digo tienen la estructura de una webinar a la semana, un taller al final del módulo, y más o menos se hacen por semana. Son 12 módulos. El primero es de modelos organizativos y cultura corporativa, que lo da un experto en comunicación, que es Mario Caira, un experto argentino, pero radicado en España y que habla... que sabe mucho de este tema. El segundo tema es la socialización de la comunicación corporativa, y el tercero, los empleados y la comunicación. Ambos los imparte Raquel García. Tenemos también a Emi Solís, también una súper experta en comunicación interna, que nos habla de las estrategias en comunicación interna y de la planificación de la comunicación interna, que son el módulo 4 y 5. El 6 y el 7 los imparte alguien del que podéis disfrutar ahora cuando termine yo de hablar, que es José Manuel Velasco, un experto en liderazgo en comunicación, uno de los profesores estrellas de nuestra escuela y de otras muchas, porque imparte formación en multitud de sitios, un experto, y él va a hablaros de la comunicación como herramienta de liderazgo y del branding interno. Como decía, Miguel Martín Forero, en el módulo 8, como decía, va a hablarnos de la inteligencia artificial aplicada a la comunicación interna y de los canales de redes sociales internos en los canales sociales internos en las empresas. Sonia González, que es directora de comunicación de Unidad Editorial, explicará las estrategias de contenidos. Guacimara Castrillo hablará de la dinamización y gestión de las redes sociales. Ella sabe bastante de eso porque es la responsable de redes sociales del diario El Mundo. También es un experto en SEO y en medición, es Aitor Amorós, que hablará en monitorización y medición de resultados. Y por último, la gestión de crisis digital
la explicará Natalia Sara. Al final de todo ello, como digo, hay un trabajo de fin de experto que a mí personalmente lo que me produce la sensación de que la gente ha aprendido mucho a lo largo de todos estos semanas de formación y de estos 12 módulos, porque es una aplicación. Básicamente se hacen planes de comunicación, pero hay otras posibilidades y en ellos pues se aplica todo lo que se ha aprendido. Y yo creo que es mucho. Es también cierto que mucha gente utiliza ese trabajo de fin de experto para desarrollar planes de comunicación reales en sus propias empresas, para no trabajar dos veces, ¿no? Pero es interesante, se lo corregimos y los hablamos y los comentamos y los tutorizamos. Tenemos sesiones también de tutorización a lo largo del curso, tanto para el trabajo de fin de experto como para el desarrollo de cada una de las asignaturas bueno, y en general eso es un poquito el contenido. Le hemos pedido hoy a José Manuel que venga aquí para hablaros ya más allá del programa, que como decía David, al final entre esta tarde y mañana os enviaremos esta misma grabación del curso y todas las explicaciones que he contado yo por encima del programa y de la manera de inscribirse en él y demás. Pero antes vamos a escuchar a José Manuel que nos hable realmente de la importancia y de la necesidad de la comunicación interna en las empresas. José Manuel. José Manuel, estás sin audio. Sí, hola, buenos días. Si fuese el Gran Wyoming, que no lo soy, le diría muchas gracias, Rafa, por la merecidísima presentación que has hecho de mi perfil. Pero como no soy el Gran Wyoming, agradezco muchísimo más esa presentación y lo que os puedo decir que yo soy un guaje de Avilés, un chaval de Avilés que ha tenido la suerte de recorrer el mundo gracias a mi compromiso corporativo, primero como presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación de España y luego como el único español que ha presidido la Federación Mundial de Organizaciones de Comunicación y Entidades Académicas, ¿no? Y esto no lo cuento para presumir, sino para deciros y sigo formando parte del comité ejecutivo, que afortunadamente eso me ha permitido y me permite tener una visión global de lo que está ocurriendo con la comunicación en el mundo. Y voy a dar algunas pinceladas, pero vamos, 2 mensajes ya directos y claros. 1, que probablemente es la profesión más globalizada que hay. Y 2, la comunicación interna está ganando mucho espacio y relevancia dentro de las organizaciones. Yo de esa observación global veo algunos fenómenos que se están produciendo en términos generales. Afectan tanto a la comunicación externa como la interna, como a la relación con todos los grupos de interés. Yo el primero lo llamo el síndrome de Billy el Niño. Billy el Niño, como sabéis, era un forajido que tenía que demostrar que era el más rápido del oeste. Y entonces primero disparaba y luego preguntaba. Bueno, pues estamos en un entorno donde en general primero disparamos y luego preguntamos. Eso nos lleva mucho al formato corto, a la superficialidad, a no profundizar en los temas, a poca reflexión, es difícil encontrar espacios de diálogo y de conversación, ¿no? Y eso en algunos casos está conduciendo a un fenómeno muy preocupante que es el de la polarización. Aquello, no me quieras convencer que yo ya estoy convencido, ¿no? Y no quiero escuchar otros argumentos. El segundo entorno de dificultad es la falta de credibilidad. Hay un déficit de credibilidad. Todos los años se presenta en el World Economic Forum en Davos un informe sobre la credibilidad de las distintas instituciones, el Trust Barometer, y sistemáticamente lo que son los portavoces oficiales pues pierden credibilidad y van apareciendo otras figuras y la que más ha avanzado en los últimos años es una que se llama una persona como yo mismo, es decir, una persona con la que yo me pueda identificar. Si esto lo llevamos a la comunicación interna, la capacidad de comunicación en términos de credibilidad de los empleados entre sí y hacia afuera ha crecido mucho, hasta el punto que este propio estudio señala que un empleado regular, que es la figura que dibuja, tiene más credibilidad que el propio CEO de la compañía. Y eso, pues, digamos, no es normal o no debería ser así porque el CEO, pues, para empezar, tiene más información. Un tercer fenómeno, que es en buena medida consecuencia de los 2 anteriores, es la manipulación emocional, ¿no? Hay mucha carga emocional en la comunicación.
yo creo que el diccionario de la Real Academia Española no debía haber aceptado introducir el término posverdad, porque posverdad es sinónimo de mentira, aunque la definición oficial es cuando los hechos se separan de las emociones y se pone más foco en las emociones, de tal forma que importan poco los hechos. Si pensamos en términos de comunicación política, pues nos daremos cuenta de cómo está operando esa posverdad, o en el caso de algunos presidentes se habla de realidades alternativas, como si hubiese la posibilidad de que existiesen realidades distintas a la que está basada en los hechos, ¿no? El tercer elemento es la emulación. Eso podríamos vincularlo también con la viralización, ¿no? Esa velocidad, ese formato corto, esa poca reflexión, pues hace que las personas tiendan a copiar mensajes, el corta y pega, sin pensar mucho en lo que están transmitiendo, ¿no? En alguna aplicación empieza a aparecer ya el mensaje de si quieres reproducir este mensaje sin leer el enlace que tiene. O sea, te advierte de que, oye, sería bueno que lo leyeses. Y la cuarta, yo la llamo el hedonismo laboral. Y esto pues, afecta sobre todo a las nuevas generaciones, a la generación de los millennials y a la generación Z, ¿no? Los estudios dicen que son menos leales en general y son menos leales, entre otras cosas, a las empresas. Incluso tienen una perspectiva de desarrollo laboral distinta probablemente a la que teníamos nosotros y seguro que muy distinta a la que tenían nuestros padres, que era estar en una empresa para toda la vida y no cambiarse, ¿no? Y entonces eso hay que dar respuestas desde la comunicación interna a esos 4 grandes desafíos a los que se enfrenta la comunicación de forma general. Y el primero, que coincide precisamente con el primer módulo del curso, es la cultura corporativa. La comunicación tiene mucha capacidad, o debería tener mucha capacidad, de incidir sobre la creación de una cultura corporativa que permita que sea el caldo de cultivo donde florezcan los valores que la empresa quiere transmitir, que no sean solo meras declaraciones, y también que sirva de carretera para que circulen las estrategias que toda organización quiere desarrollar, ¿no? De hecho, la relación entre comunicación interna y cultura corporativa es una relación creciente en importancia al que las empresas le están dando mucho valor, porque también lo vinculan con la gestión del talento. La segunda es la transparencia, pero transparencia no significa contarlo todo, significa contar las cosas importantes para los empleados, para la comunidad interna en general, ¿no? Y eso significa aplicar el criterio de materialidad, que es lo realmente importante para esa comunidad interna. No solo lo que es importante para la empresa, sino lo que es útil y deseable y responde a las inquietudes de esa persona. Cuando ambas coinciden, lo que la empresa quiere transmitir y las inquietudes de los empleados, pues se favorece ese clima de transparencia, ¿no? Que es la puerta de la credibilidad. También hablaba antes de creo que es algo que se aborda de forma directa e indirecta a lo largo del curso, es la gestión del talento. Por ejemplo, uno de mis módulos es el branding interno. Es como la marca, que es ese contenedor de experiencias y de percepciones, ayuda en el ámbito interno y ayuda desde el ámbito interno al ámbito externo, porque está muy relacionado con lo que son las políticas de atracción, fidelización y no lo olvidemos que no se suele citar, motivación del talento. No solo necesito tener el talento más adecuado en cada momento, sino necesito que esté motivado. Y uno de los elementos básicos de motivación es cuando las expectativas de cada empleado casan con los objetivos colectivos que tiene la empresa. Cuando yo, que tengo unas inquietudes, unos intereses personales, veo que esos intereses tienen desarrollo dentro del plan estratégico de la empresa o del desarrollo de la empresa. Entonces me implico, el famoso engagement. Incluso yo digo que hay una fase superior que es ya cuando me alineo, no me pregunto por qué estoy haciendo las cosas y por qué estoy contribuyendo a ese proyecto colectivo que es la empresa, ¿no? Y de eso se deriva una enorme necesidad de formación. En casi todas las empresas con las que he trabajado que han hecho algún tipo de investigación interna, cuando se les pregunta a los trabajadores qué quieren más, dicen que quieren más comunicación. Y creo que el gran desafío de las empresas ahí es que no basta con dar más comunicación a los empleados, a esa comunidad interna, sino también hay que formarles para que mejoren en sus habilidades de comunicación. En los procesos que
siguen funcionando todavía, aunque no son ni mucho menos la única herramienta de comunicación en cascada. El éxito de una comunicación en cascada depende de que los mandos intermedios comuniquen. Entonces, los mandos intermedios pueden sentir la responsabilidad, el peso de la responsabilidad de tener que comunicar de una forma eficaz, pero a veces no están suficientemente formados para realizar esa comunicación de forma eficaz. Por lo tanto, la demanda de formación aparece sistemáticamente en lo que son las demandas de formación de los empleados y especialmente liderando el apartado de las habilidades blandas o soft skills, que por cierto no sé por qué las llamamos habilidades blandas, porque en algunos casos pues, son más importantes que las propias habilidades duras que tienen que ver básicamente con el conocimiento, y el conocimiento es fácilmente accesible hoy, ¿no? Bueno, a todos esos desafíos se da respuesta a lo largo del curso, que yo diría que tiene tres elementos, más allá de los desayunos también, tres elementos de conexión entre el profesor y el alumno. El primer elemento es el propio desarrollo teórico que el profesor pone a disposición del alumno. Y el segundo elemento son los webinars, es como esa teoría cada uno de los alumnos lo puede aplicar a su necesidad concreta, porque es verdad que hay mucha diferencia, mucha diversidad más que diferencia, mucha diversidad en desde dónde se ejerce la comunicación interna. Y el tercer elemento, que quizás es menos obvio, es la relación entre el profesor y el alumno, porque a lo largo de las clases, incluso a veces fuera de ellas, vía correo electrónico y demás, se comentan ya situaciones concretas que tal vez no tienen tanta cabida dentro de lo que es el discurso general de la clase, de inquietudes de cada una de las personas respecto a su desarrollo profesional o cómo aplicar lo que están aprendiendo en el ámbito de su empresa, ¿no? O sea, digo, esa tercera parte es menos obvia porque no está programada, pero surge de una forma natural como consecuencia de la interrelación entre los profesores, que son todos magníficos profesionales, y alumnos. Y ya para terminar, y yo participo, como decía Rafa, en algunos programas de comunicación de universidades y escuelas de negocios, aunque tengo un gran compromiso con la Escuela de Unidad Editorial, que creo que está haciendo una gran labor. No he encontrado un programa de comunicación interna tan completo como el que estamos ofreciendo aquí, ¿no? Y con profesores tan expertos y tan cualificados como los que forman el claustro de este curso. Así que si estáis pensando en apuntaros, pues yo os animo porque creo que no os va a defraudar. Ahora a ti no te oímos, Rafa. Pues muchas gracias, José Manuel. Como ya he dicho, eres un auténtico experto en esto y es un lujo tenerte en este programa. Bueno, no os he presentado a más gente que hay aquí, que es Lidia Colmenarejo, que es coordinadora de formación en la Cámara de Comercio de Madrid, y también tenemos a César Martín, que es consejero, consultor de Economía de la formación in company dentro de la Escuela Unidad Editorial, y a Segundo González, que es el coordinador de este máster y el que va a estar encima continuamente de los alumnos para que todo vaya en orden y todo se conecte en orden y todo funcione como debe ser. Lidia, no sé si nos va a pasar alguna pregunta de los asistentes a la que podamos dar respuesta. Sí, sí. Vale. Quien quiera, como queráis, podéis hacerlo bien vía chat si queréis, si os da más vergüenza, pero yo creo que también pueden preguntarlo si quieren de viva voz, ¿verdad, Rafael? Sí, perfectamente. Si piden. Perfecto. Uy, no tengo la cámara puesta, perdón. Vale, pues el que quiera puede preguntar. Si tenéis, como digo, alguna duda, pues esto. Si no, la resolvemos con la documentación que se enviará a todos los que habéis escrito en esta webinar de información. Y como digo, son la posibilidad también de que son cursos 100% bonificables, que eso también es interesante e interesa mucho a los alumnos que han pasado por aquí. Veo que hay alguna pregunta, ¿no? Sí, en el chat Pilar pregunta cuándo empieza el curso.
Y César ha contestado 3 de marzo. El 3 de marzo, efectivamente, sí. No hemos explicado también que la estructura un poquito del curso es a un módulo por semana, ¿no? Que los lunes hacemos la webinar y los viernes los talleres. La estructura es esa, empezando, como decía César, el 3 de marzo, nos saltaremos la semana de Semana Santa y luego seguiremos después. Y la estructura es esa, un webinar que es de 6 a 8 de la tarde, los lunes, y, y he dicho los lunes, segundo, ¿no? Los martes, ¿no? Los martes, perdón. Son los martes, que lo cambiamos a los martes, efectivamente. Un webinar los martes y un taller de 3 horas, en principio los viernes. Bueno, eso es lo que había preguntado Marina, que era la inversión de horas a la semana. La suma de la sesión más el webinar son 5 horas y los trabajos se hacen en parte se hacen durante el webinar y luego hay tiempo durante la semana para hacerlo, pero no son trabajos complejos. Sí, y como dice César ahora que preguntabais, también se quedan grabadas todas las sesiones porque somos conscientes de que no todo el mundo, casi todos los que seguís este experto, pues sois profesionales y no todo el mundo a veces tiene disponibilidad de horas, pero para eso lo tenemos grabados. Se quedan grabados en la plataforma. También deciros que lo hacemos en una plataforma muy intuitiva, que es la plataforma que tenemos aquí en la escuela y muy sencilla de manejar. Bueno, pues Yo tengo si una no, inquietud. Mi pregunta es, ¿el reconocimiento de este programa es a nivel de máster, es de curso, de diplomado, de especialización? bueno, el programa le damos la extensión similar a lo que se llama un experto en los posgrados, que es digamos que es un tercio de un máster en total, más o menos, y damos una doble titulación, que es la que da la Cámara de Comercio de Madrid y la Escuela de Unidad Editorial. Este programa lo hacemos como he explicado al principio, el programa lo hacemos con universidades, este lo hacemos, es un programa muy profesional y lo hacemos entre la escuela y la Cámara. Y sí, damos una doble titulación, una de la Cámara y una de la Escuela de Unidad Editorial. Excelente, gracias. Bueno, no sé si no hay más dudas. Como digo, os enviaremos toda esta información para que la tengáis más clara. Insiste César en aclarar que es el 100% bonificable por Fundae. Y bueno, y animaros a hacer el curso en el que confiamos y creímos la Cámara y la Escuela hace unos años y la verdad que bueno, los hechos y los alumnos nos han dado la razón. Hay muchos alumnos que siguen viniendo, porque los invitamos también, a los desayunos networking que hacemos un martes o un par de martes o 3 a lo largo del curso y siguen asistiendo. Veo que César estás contestando. Hay una pregunta de Pilar. Lara dice que si es aplicable para los que estamos en paro. Pues, claro, por supuesto. Sí, en la escuela también tenemos una política de descuentos que ya explicamos también ahí. Y hay descuentos, sí.
Bueno, pues si no hay nada más, el compromiso era estar media hora, hemos estado un poquito más, explicando un poquito el tema. Cualquier duda, tenéis el contacto y cualquier otra duda que tengáis, además de la documentación que tenemos, os ponéis en contacto y os damos todo, cualquier tipo de explicaciones, tanto César como Segundo, os damos las explicaciones que necesitéis y las dudas que tengáis. Pues sin más, muchas gracias a todos y nada, tengáis una buena mañana. Un saludo.